Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, Padre Santo, Señor, te doy gracias por cada día, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, Padre nuestro, Señor Jesucristo, Señor, Padre de la consolación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, Señor, nuestro Dios formador, Señor, el que nos escogió, Señor, Padre Santo, Señor, el que nos escogió como ese linaje escogido, Señor, Padre Santo, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos llenas, Señor, de tu presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, nos llenas, Señor, de tu palabra, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos gracias, bendito Dios, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros, Señor, Señor, por todas las tribulaciones, por las pruebas, Señor, por cada situación que nosotros pasamos, Señor, y que cada día nos hace más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, Señor, porque tú, Señor, Padre Santo, nos permite vivir varias circunstancias, varias pruebas, Señor, para ser esos hijos tuyos, Señor, para ser ese real sacerdocio, Señor, ese pueblo adquirido por Dios, por el cual tú nos has escogido, bendito Dios, Señor, Padre Santo, para que nuestra fe, Señor, Padre Santo, sea, Señor, de alta pureza, bendito Dios, Señor, Padre Santo. Por eso nos permites vivir todas las circunstancias, Señor, para que cada día crezca nuestra fe, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, tú estás ahí con nosotros, Señor, tú nos estás guardando, Señor, tú nos estás observando, tú nos estás poniendo atención, nos estás guiando, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, Padre Santo, Señor, te bendecimos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenas hermanas, bendiciones para cada uno de los que están escuchando, de los que están aprendiendo, de los que están con ese anhelo de cada día ir conociendo qué es lo que realmente la palabra de Dios nos enseña y lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver la enseñanza, vamos a escuchar la enseñanza de probados como el oro y la plata. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros vamos a ser afligidos si es necesario por un poco de tiempo en diversas pruebas. O sea que nos está diciendo que nosotros vamos a ser afligidos, o sea que vamos a pasar por diferentes pruebas, ¿sí? Y afligidos pues es ser afectados, o sea, vamos a ser afectados por diferentes pruebas, ¿sí? O sea, doloridos también en afligidos y doloridos, ¿sí? Pero aquí también nos dice en lo cual vosotros os alegráis, ¿sí? Entonces, nosotros para podernos alegrar, ¿sí? de estas pruebas que nosotros empezamos a pasar, entonces nosotros debemos de tener entendimiento y conocer qué es realmente lo que el Señor nos quiere decir o por qué el Señor nos lleva a esta aflicción, porque es necesario. Entonces, porque como el Señor somete nuestra fe a prueba, ¿sí? Así como lo que nos lo dice aquí en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe sea mucho más preciosa que el oro. Entonces aquí vemos, entonces veamos qué es la palabra prueba. Prueba es tantear, corroborar, escudriñar, examinar. Entonces examinar alguna cosa haciéndola pasar por diferentes experimentos o circunstancias o dándole distintos tratamientos. ¿Para qué? Para
para que sus cualidades y características, o sea, las capacidades y límites, más que todo en relación con la naturaleza, ¿cierto? Con la naturaleza, digamos, si es el oro, con la naturaleza del oro, o si es a nosotros, nuestra fe con la naturaleza de nosotros, o sea, la naturaleza del nuevo reino, ¿no? Entonces, con lo que se busca es como edificar la calidad y la cantidad que nosotros tengamos en la fe, ¿no? Y que esa fe sea auténtica, porque a veces se nos mueven las emociones y creemos en Jesucristo y creemos en lo que el Señor dice, que Él es mi proveedor, y cuando nos vemos afectados en esa parte, entonces como que no era así. Entonces, nosotros tenemos que ser probados en la fe y ser probados como el oro y como la plata. Entonces, a nosotros nos entregan una medida de fe, ¿sí? Cuando el Señor nos rescata del mundo de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado, o sea, el reino de Dios, Él nos da una medida de fe, que esa medida de fe dice la palabra de Dios en Romanos 12:3, que es un don de Dios. ¿Y para quién es? Para nosotros, los escogidos, los hijos de Dios. O sea, en general el Señor a todos nos da una medida de fe, que es la medida de fe con la que cuando nosotros no creamos en Jesucristo, pues la utilizamos para otras cosas, la penca del sábila, la religión o otras cosas en la que nosotros creíamos. Pero esta medida de fe, este don de fe, es para nosotros creer en la palabra escrita, creer en el Hijo de Dios, para creer en el reino de Dios, para creer nosotros en la doctrina, en los fundamentos del Señor. Pero en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, no se ve, es la convicción, ¿sí? Entonces la certeza de lo que se espera, se está esperando, ¿sí? Entonces nosotros la fe de nosotros va creciendo a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, vamos teniendo esas experiencias con el Señor, o aún en las diversas pruebas que vamos obteniendo, sino que cuando nosotros no sabemos, no escudriñamos, o no leemos la palabra, o no estamos ahí, entonces no sabemos por qué lo que nos está pasando, o por qué estas pruebas, o por qué estas circunstancias nos están ocurriendo. Sí, por ejemplo, digamos aquí en Santiago nos dice así. En Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, a veces queremos los frutos del Espíritu Santo y todo eso, pero en nuestras emociones, entonces nosotros debemos de sujetar nuestras emociones y mejor decirle al Señor que nos dé esa sabiduría para todo esto que nos está ocurriendo a nosotros, o que le está ocurriendo a la persona que no ha tenido el entendimiento, o lo que nos está ocurriendo, y no se nos amargue nuestro corazón. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Sí, aquí mismo en Santiago nos dice, sí, en Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Con esa sabiduría nos dice así aquí en el capítulo 6, dice: pero pida con fe. ¿Sí ve que necesitamos fe para sabiduría? Aquí lo está diciendo. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Entonces a veces la fe de nosotros es como dudando: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué es? Entonces mire por qué es necesario que la fe sea aprobada, porque digamos puede ser la fe que nosotros nos imaginamos que tenemos, y todo eso puede ser una fe dudando. Así como dice aquí en la palabra de Dios, que como la onda del mar, y es arrastrada por cualquier viento, o sea, por cualquier doctrina. Entonces es necesario que la fe de nosotros sea afirmada. En Santiago capítulo 5 y versículos 7 y 8 dice que
que produce paciencia, ¿sí? Y esta fe también afirma nuestros corazones. Vamos a ver si aquí está Santiago. Ay, sí lo tengo. Entonces aquí dice, en Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También vosotros, vuestra paciencia, y afirma vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí ven? Entonces, la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos es para tener afirmado nuestros corazones ¿en quién? En el Señor, en la fe para con Dios, en nosotros creer que realmente lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está diciendo. Esa fe en nosotros es probada como el oro y la plata. ¿Sí? Digamos, el Señor a nosotros nos prueba, como dice en Malaquías. Porque, o sea, la fe que vamos a hablar ahorita es la fe que es probada como el oro y la plata, no la fe que, digamos, de creer en Jesucristo, porque ya realmente ya lo hemos recibido, sí, ya realmente nos compró a precio de sangre y lo creemos. Entonces, pero también nosotros tenemos que ir avanzando en esa fe y ir pasando por unos procesos que el Señor, Él mismo nos coloca, Él mismo lo está escrito en la palabra de Él. Dice en Malaquías capítulo 3 versículos 2 y 3: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como el oro y como la plata, y traerá a Yahvé ofrenda en justicia. Entonces aquí nos está diciendo el Señor a nosotros, aquí en Malaquías, nos dice en el capítulo 3, versículo 3, dice: y se sentará a afinar y a limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como al oro y como a la plata. Recuerde que los hijos de Leví eran los sacerdotes, y nosotros también somos sacerdotes, ¿sí? Porque aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, él nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces nosotros también somos sacerdotes. Entonces, Él para que la fe de nosotros debe ser purificada, debe ser probada como se prueba el oro y como se prueba la plata. ¿Para qué? Para traer ofrenda de justicia, así como mismo lo dice aquí en su palabra. Aquí en Malaquías 3:3: y se sentará a afinar y a limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, o sea, nosotros los sacerdotes, los afinará como al oro y a la plata, y traerá a Yahvé ofrendas de justicia. Entonces, esta fe que el Señor nos dice que es probada como el fuego y como el oro y la plata, entonces a veces nosotros nos amargamos con los procesos que a nosotros nos han de pasar, ¿no? O sea, con las pruebas o las circunstancias que a nosotros nos pasan. Entonces nosotros debemos de entender que en Oseas 4:6 el Señor nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces nosotros tenemos que entender esa parte para poder nosotros poder superar y saber que hay muchos hermanos que están pasando por diferentes circunstancias, diferentes pruebas. Somos todos nosotros los que vamos pasando. Hay unos que han pasado algunas pruebas,
otros no, otros la repiten, otros se pierde, digamos yo antes decía, no, pero es que otra vez la misma prueba, ¿sí? Digamos, pasaba una prueba y me afligía mucho y todo, y después el Señor en su misericordia, Él me ayudaba y me hacía pasar y se glorificaba, y no, eso era una maravilla cuando el Señor se glorificaba y en esas situaciones, pero resulta que otra vez la misma prueba. Entonces yo decía, otra vez lo mismo, pero ¿sabe qué, hermanos? Yo no había entendido de que no había pasado la prueba, o sea, me colocaron la prueba, pero yo no la había pasado aprobada, ¿sí? Y parte de la prueba es cuando uno debe pasar la aprobada por Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver en la prueba nosotros qué actitud tenemos frente a esa circunstancia que nos está pasando, qué actitud nosotros vamos a tener con esa circunstancia, porque yo puedo tener una actitud desesperante, me desespero y o pierdo la paz, o me atormento, y entonces, ¿qué actitud voy a pasar yo con esas pruebas? Para eso el Señor deja a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, en Efesios 6, capítulo 6, versículo 11 dice, Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Señor deja estas enseñanzas para que nosotros los que, digamos, somos parte del ministerio, enseñemos a otros hermanos. Digamos, nosotros hemos estado pasando por algunas circunstancias, algunas pruebas que hemos superado, otras no, otras seguimos, pero ya hemos entendido que la palabra de Dios está escrita y que eso nosotros tenemos que pasar. Entonces esas pruebas a nosotros nosotros tenemos que pasarlas como en fuego. Entonces miremos a ver cómo el Señor, cómo se prueba el oro y la plata, ¿sí? Porque es así como nuestra fe es probada de esa manera, ¿cierto? Entonces, el oro, cuando nosotros lo conocemos en la actualidad, o sea, cuando lo vemos en la vitrina o cuando lo vemos en esos lingotes de oro y todo eso, ellos no vienen así, ¿sí? Sino que antes de ellos de ser distribuidos al mercado, ellos sufren un proceso de reafinamiento, ¿sí? Entonces, porque primero hay unos que lo sacan el oro de la mina directamente, pero ellos tienen que ser triturados, ¿sí? El bloque de oro que se saca de la mina y que se dio, eso debe ser triturado y después eso entra por una máquina donde es despedazado. Entonces muchas veces a nosotros también nos pasa eso, cuando nos sacan de allá del mundo de las tinieblas, entonces nosotros venimos con toda esa mugre, con todas esas enseñanzas, con las enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Las que veíamos y oíamos, ¿sí? Esa era nuestra fe, lo que veíamos. Yo le creo, pero primero veo para poder creerle. Entonces, esa es acá en el mundo de la luz, en el mundo de nosotros, ¿sí? Entonces, del mundo de Dios, de nosotros, es diferente. Nosotros dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces la fe de nosotros es primeramente lo espiritual y después lo terrenal. Entonces el proceso de refinamiento es una elevación de varios procesos técnicos que sirven para disminuir las impurezas que contenga. En este caso el oro, pues estamos hablando del proceso del oro. Y entonces
esa refinación hay que hacerlos para poder tener una pureza, ¿sí? Entonces el oro primero lo separan del hierro. Entonces para poder nosotros, para poder el oro tener una pureza, eso le echan unos químicos. Y hay unos que se llaman boras. Entonces ese químico se lo echan, y entonces cuando se le echa, eso es de un color como rojizo, como, ¿sí? Entonces eso se lo echa y entonces el oro queda abajo, ¿sí? Y en ese químico, queda en ese químico, pero el oro queda en la parte de abajo. Y la escoria, o sea, la nata o lo que no sirve, queda en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, así mismo, cuando a nosotros nos procesan, la parte que a nosotros no sirve, eso sale a la luz, porque en cada situación, en cada problema que nosotros empezamos a enfrentar, sale a la luz si es verdad que nosotros realmente le creemos al Señor. Sale a la luz si es verdad que nosotros realmente, cómo está nuestra fe. Porque nuestra fe es probada, digamos, en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2, en adelante nos dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Yahvé tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habría de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Entonces aquí, digamos, nosotros podemos ver que dice aquí el Señor que Él lo llevó al desierto para afligirte. Y mire que también dice para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En realidad, para saber lo que había en tu corazón, pues el Señor pues todo lo sabe. Entonces Él sabe qué hay en nuestro corazón, pero Él quiere que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón, porque como el corazón es más engañoso y perverso que todas las cosas, entonces nosotros a veces creemos que tenemos una pureza y una alta pureza de fe. Pero resulta que cuando vienen las circunstancias, vienen los problemas, entonces ahí es donde nosotros vemos realmente lo que tenemos de fe. Porque, digamos, si el Señor nos aflige, digamos, tenía un empleo y me quedé sin empleo. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces el Señor ahí que puede estar probando. Si realmente te vas a entristecer por el trabajo, entonces el Dios que todo lo puede, el Dios que te es el sustentador, ¿dónde está el Dios? Sí. Entonces a veces, o si tengo un negocio, a veces como que no entra nada, o no lo que entra no alcanza a suplir mis necesidades, y yo estoy, entonces, ¿qué es lo que muestra el Señor? ¿Cómo me aflijo yo? O cómo yo, o si realmente confío en el Señor, de que Él me dará el sustento de otra manera. Dice, Dios proveerá, dice el Señor en su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos afligidos, digamos, si tenemos dinero en el bolsillo, en el bolso, o si nosotros tenemos dinero para comprar todo lo que queramos, o si de pronto, entonces nosotros miramos esa parte, ¿qué actitud tomamos? Si hay una tristeza, si hay un dolor, si hay amargura, si hay, digamos, ese deseo de conseguir como sea un trabajo, como sea otra entrada, o como sea, porque pues si no me sale por un lado me tiene que salir por otra, pero me tengo que mover, entonces
ahí el Señor está diciendo para saber lo que hay en tu corazón, o sea, para que veas lo que hay en tu corazón, si realmente me estás creyendo que yo soy tu sustento, ¿sí? Entonces yo no estoy diciendo que no dejemos de trabajar o que no, que se trabaje, pero se trabaje en paz, en tranquilidad. Digamos, si se vende o no se vende, sepa que Dios va a sustentar, como sea lo va a hacer, ¿sí? Y lo hará. O sea, esto es cuestión de fe de lo que el Señor quiere hacer, porque Él dice para probarte, ¿cierto? Entonces para probarte, pero también aquí dice si habías de guardar o no mis mandamientos. Porque digamos, se pueden salir muchas cosas, muchos deseos, digamos, lo que haya en el corazón. Digamos, hay deseos tan malignos que digamos, como necesito quedar bien en la renta o algo, entonces me voy a hacer cosas que no debería de hacer, ¿sí? Cosas, digamos, que no debería de hacer porque se ha visto, digamos, el otro día, digamos, yo iba a recoger a mi hijo del colegio. Y entonces en la esquina de la casa hay unos semáforos y ahí reparten unos volantes. Entonces, había una muchacha repartiendo unos volantes, entonces le dije que no, que gracias. Entonces no se lo recibí. Yo había podido observar qué tipo de volantes era cuando ella lo estaba repartiendo. Entonces, a la avenida, cuando ya venía yo con el niño, ella vuelve y me pasa el volante. Entonces, ahí me viene la palabra y le digo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces, mujer, ahí, sirviéndole a Satanás? El volante que ella estaba repartiendo era un volante para ir a lo del mundo de las tinieblas, lo de esas brujerías y esas cosas así. Cuando a mí me salió esa palabra, entonces yo le dije, tú eres hija de Dios, tú has recibido al Señor, tú has recibido a Cristo. Y me dijo, sí, pero es que no es que fue el único trabajo que me salió. Entonces, para ver si entonces aquí dice, si habías de guardar, no mis mandamientos, porque digamos, ¿cómo le voy a servir a mandar a pasar volantes para que la gente vaya a hacerse leer las cartas, a hacer cosas malignas, y cómo me voy a prestar para esa situación? Eso es lo mínimo, ¿no? Porque digamos, hay otras situaciones que se pueden presentar, como salir también otras circunstancias, pero entonces, como el robo, como digamos la prostitución, porque el otro día unas muchachas decían que ellas eran creyentes y todo, y que habían creído en el Señor, pero pues como estaban escasas de dinero, ellas decían que ya habían tenido que recurrir a ese tipo de cosas. Esos son, digamos, personas, digamos, que su fe ha sido con muy falta de entendimiento, ¿sí? De confianza en el Señor y de que crecieran. O sea, no era el propósito de Dios que hicieran esas cosas, por supuesto que no, pero se inclinó hacia eso. Pero igual también en la palabra de Dios también nos muestran esas inclinaciones. Y entonces, de personas que aunque el Señor envió a que no cogieran esas cosas, que porque serían anatema, y aún así lo hicieron porque se dejaron ganar de su corazón y de sus deseos. Entonces, por eso, pero entonces el Señor aquí nos dice, y te afligió y te hizo tener hambre, ¿sí ve? Entonces a veces digo, bueno, no tengo nada, pero cuando uno se levanta en fe, se lo digo porque, digamos, yo nunca había pasado por una situación donde yo no viera nada en la casa, nada, ni arroz, ni nada, absolutamente nada, y pues sí, me afligía mucho, porque pues hasta las lágrimas solas me salían, no necesitaba ni llorar, entonces me salían solitas las lágrimas. Pero digamos, cuando fue pasando el tiempo y digamos, a la gracia de Dios, que Él me dejó, digamos,
así como dice aquí en Efesios 4:11, que él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, mi pastor, digamos, en este caso, que me enseña, bueno, es que son procesos y pruebas que usted tiene que pasar, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, empiezo a caminar, digamos, en la fe de entender de que es el Señor, y a orar también para ver qué es lo que pasa cuando el Señor dijo que era que estaba en el desierto. Y entonces empecé a crecer como en esa fe, donde llegó el punto donde no veía absolutamente nada, y no tenía nada, pero estaba completamente segura que iba a desayunar, a almorzar, a comer y a merendear. Yo y mis hijos decimos. Entonces el Señor da la provisión como fuera. A veces era el trabajo mismo, o a veces era que alguien llegaba y el Señor daba la provisión por medio de lo que Él quisiera, y así mismo. Entonces son situaciones que uno pasa en la medida de fe, desde que uno va creciendo, pero va uno superando y va creyéndole a la voz del Señor, a la voz de lo que le está diciendo. O sea, nosotros, cuando el Señor dice que la fe es probada como el oro y la plata, hay oro de 10 quilates, de 9 quilates, hay de 14 quilates, hay de 18, hay de 24 quilates. Así según los quilates que tenga el oro, sí, digamos uno de 9 quilates, pues sí va a recibir el fuego en un crisol, sí, claro que sí, pero no va a ser recibir como tanta intensidad de pruebas, porque digamos es según lo que el Señor haya puesto. Digamos, hay personas que digamos tienen una medida de fe y una fe que es probada por el Señor, pero digamos no es una fe donde es sometida a tantas y tantas pruebas, porque digamos el ministerio quizás no lo va a requerir de esa forma, ¿sí? Pero digamos hay otros que son probadas como con fuego, ¿sí? De esa forma, o sea, una cantidad de pruebas, porque el Señor necesita esa fe inquebrantable para lo que lo va a mandar a hacer. O sea, todos necesitamos una fe, una medida de fe, y todos necesitamos una fe que supere, una fe que sea fuerte, y mucho más para los que van a quedar en la venida del Señor, porque Él mismo lo dice aquí, en su palabra lo dice en Santiago 5, ¿sí? Aquí nos dice que, a ver, Santiago, no sé, ¿era? Entonces Él nos dice también tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí ve? Es para tener una fe firme en nuestros corazones. O sea, todos pasamos por circunstancias y nuestra fe es probada, y el Señor la prueba como el oro y como a la plata. Entonces es una elevación de procesos, una elevación donde el proceso va subiendo, pero cada vez que el proceso va subiendo, les digo, mis hermanos, por experiencia propia, al principio uno se aflige mucho más y la prueba es más chiquita. Pero a medida, o sea, es como, no sé, eso es maravilloso lo que hace el Señor, porque digamos, uno debería de ir pasando por su proceso y decir, otro más grande, no, uno ora, bueno, con el que sigue, porque uno puede lograr entender de que está pasando por un proceso en el cual el Señor dice que nos gocemos. Entonces ese proceso en el cual el Señor está diciendo que nos gocemos, y que nosotros lo empezamos a entender, es porque el Señor dice que a imagen y semejanza de Él. Entonces lo más maravilloso que nosotros podemos ver es que, digamos, cuando se pasa entre más procesos, o sea, como si fuera el oro de 24 quilates, ¿sí? O sea,
es para tener la más alta pureza. ¿Sí? Un oro de 24 quilates tiene la más alta pureza, tiene un 99.9, digamos, y un 0. Mejor dicho, o sea, ¿sí? Entonces, ese oro es sometido a una alta pureza, a unas altas temperaturas de fuego, y nosotros somos sometidos así también, ¿sí? Para poder ser reafinados, o sea, para poder tener esa pureza en nuestra fe. Entonces, veamos, cuando el orfebre, ¿cómo es que se llama? Orfebre, ¿sí? Cuando él se sienta, ¿sí? Porque el Señor también nos dice que Él se sienta a probarnos a nosotros, Él se sienta a probarnos a nosotros, o sea, Él está sentado, y entonces Él nos está afinando, nos está mirando, nos está observando, ¿sí? Pero Él no nos deja solo a nosotros. Entonces el orfebre permanece sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata es reafinada. Entonces Él está sentado y puesto sus ojos sobre la plata mientras Él está ahí en el fuego, pero Él la está sosteniendo. Asimismo, todo el tiempo que nosotros estamos en las pruebas, el Señor está observando qué actitud nosotros tenemos frente a cada proceso, a cada situación. Si nosotros vamos a representarlo realmente a Él, qué actitud vamos a tomar nosotros frente a eso. Nosotros debemos de salir aprobados por el Señor, debemos de salir con sumo gozo, pero al principio, como le digo a mi hermano, al principio uno le duele porque uno no está acostumbrado, pero entre más va uno pasando eso, por el siguiente, cuando uno sale aprobado al siguiente proceso, uno mira atrás y eso no era nada. Yo digo, ay, yo he llorado hasta por eso, Dios mío bendito. Ay, qué tristeza llorar por eso, qué pena. Pero ahora, a veces, veo otros hermanos que están pasando por esa misma prueba, por esa misma circunstancia. Entonces yo ya la pasé, para mí es fácil, pero para ese hermano no, porque yo también me acuerdo de que yo estaba en ese proceso y pues a mí me dolía hasta que me echaran de la casa y tener que buscar otra casa, otro sitio, otro lugar, y me dolía, ¿sí? Y entonces me daba mucha tristeza, y ahora qué voy a hacer otra vez, y ahora cómo voy a conseguir, y eso tan difícil que es, y mire que el Señor mismo le va abriendo a uno la puerta, entonces todo eso mismo le va teniendo confianza, y después ahí mismo ese proceso y esas situaciones que se empiezan a pasar durante el proceso, por ejemplo en la anterior casa donde yo vivía, digamos, ahí se pagaba bien su renta y todo eso, y su tiempo cumplido, que eran los 5 y todo eso, y resulta que pronto un día me dijeron que no me iban a seguir alquilando, y yo, que ya nomás me iban a decir, y le digo, bueno, yo le oré al Señor, cuando el Señor me mostraba que me iban a conseguir, busqué, y pues primero me afligí un poco, pero después cuando el Señor me dijo que no, que ya era el tiempo de salir de ahí, entonces cuando eso, a los 12 días conseguí, a los 12 días de eso, y el Señor me abrió él mismo la puerta y todo, y ahí duré 5 años, donde los cuales ahí en ese lugar tuve una cantidad de procesos y una cantidad de situaciones que se me fueron presentando, pero de igual manera eran más duros esos procesos y esas situaciones que me estaban presentando, pero de igual manera eran más fáciles que los anteriores, ¿sí? Y no salí de ahí de ese lugar hasta que no salí aprobada por el Señor. Entonces fue un poquito más fácil, y ahora puedo observar un poquito mejor cada prueba o cada circunstancia que estoy pasando,
porque, digamos, se han pasado una serie de circunstancias y de pruebas y de situaciones en las cuales el Señor me ha podido someter. Y me ha permitido vivir, y le doy gloria a Dios y me gozo en esas circunstancias, porque sí he podido saber de cuáles he salido aprobada y cuáles he salido desaprobada. Entonces ahí es donde uno se goza, casi como dice, gozamos en las tribulaciones. Ya sé que lo que estoy pasando, te voy a pasarla. Pero a veces sabemos lo que el Señor quiere, y a veces no queremos nosotros esas circunstancias, pero de igual manera hay que ponerle ánimo, porque necesitamos salir de esas circunstancias. El Señor, ¿qué es lo que necesita a nosotros? El orfebre no suelta la pieza de plata hasta no ver la imagen y semejanza de Él. Igual que nosotros, el Señor, ¿qué quiere? Que hacer réplicas de Cristo. El Señor necesita hacer réplicas de Cristo. Entonces, para hacer esas réplicas de Cristo, el Señor nos somete, nosotros también, esas circunstancias, esas pruebas, porque Él necesita ser aprobados. Digamos, el Señor necesita que nosotros salgamos convencidos de que de verdad creemos en la fe de nosotros, es verdadera y es pura hacia el Señor, porque siempre van a haber pruebas. Digamos en Romanos 15, capítulo 15, versículo 5, ¿sí? Ahí el Señor nos dice que Él es el Dios de la paciencia. Entonces nosotros, ¿para qué somos probados? Para tener paciencia. Entonces, si nosotros tenemos paciencia, a ver, busco aquí Romanos. Entonces, si nosotros tenemos al Dios de la paciencia, y si nosotros tenemos paciencia, ¿a imagen de quién vamos a ser? Del Señor, ¿cierto? A imagen y semejanza de Cristo. Cristo es paciente, ¿cierto? Entonces miremos a ver en Romanos 15:5, aquí ya lo encontré. Romanos, busqué el 5. A ver, perdón. Romanos 15, ¿no? Aquí. Ahora sí. Entonces aquí dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Sí? Entonces, y en 2 de Tesalonicenses dice que la paciencia de Cristo. Entonces, para que ustedes la busquen en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Entonces dice la paciencia de Cristo. Santiago 5, capítulo 5 versículo 7 dice paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, no lo leo porque ya el tiempo se me está acabando y me falta bastantico como hablar. Entonces, nuestra fe debe ser como el oro y la plata, y es probada por el fuego para probar la pureza y la autenticidad. Entonces, por eso el Señor, Él es como nos está probando a nosotros de una forma donde Él dice que nosotros va a ser auténtica esa fe. Veamos Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, pero esta vez lo vamos a leer en la Biblia traducción lenguaje actual, ¿sí? Entonces, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba, ¿sí? Con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas, ¿sí? O sea, esos problemas y esas circunstancias son los que se nos está poniendo a prueba nuestra fe. Si ustedes pasan por las pruebas, o sea, por los problemas, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Esta es la que acabé de leer, es Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 de la traducción lenguaje actual. Entonces, mire, cuando nosotros
la prueba, todas las circunstancias, esos problemas, esa confianza que nosotros debemos de tenerle al Señor, esa prueba de lo que nos esté sucediendo, aún con, digamos, que nada nos sorprenda del fuego de la prueba. También hay un versículo bíblico que nos dice así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos empieza a sorprender, es que un divorcio, ¿sí? Digamos, a veces somos creyentes, cristianos, somos hijos de Dios y resulta que pasamos por un divorcio, ya cuando nosotros estamos en Jesucristo, ¿sí? O digamos, cuando los dos son creyentes, o cuando esa prueba que cuando yo soy creyente y creo en Jesucristo, creo en Dios, y cuando un hijo se me levanta de una forma y bueno, ¿y qué pasó? Entonces muchas veces uno se puede preguntar, como yo misma me lo pregunté. Yo voy a contar lo que mismo me preguntaba, porque eran situaciones donde muchas veces pasé, digamos, noches enteras preguntando ¿por qué a mí, Señor? ¿Sí? ¿Por qué a mí? Entonces, ¿qué pasa? Se vienen los argumentos, Señor, yo te sirvo. Ese es un argumento. Era verdad, sí, te estaba sirviendo, pero entonces algo me está fallando. Yo decía, Señor, yo te sirvo, yo me porto bien. Oiga, pues, yo le decía así al Señor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo cuento? Porque quizás a veces nosotros también estamos ahí preguntándole al Señor y diciéndole esas cosas. Entonces nos afligimos mucho, porque nosotros empezamos a decir, ¿por qué paso por eso? ¿En qué te he fallado? Muchas veces yo le decía hacia el Señor, o sea, ¿cuán grande es mi pecado que mira lo que yo estoy pasando? Porque es que no veo otra. Esa eran otras cosas donde hasta aún me acusaba yo misma en creer en las fallas que le había hecho el Señor para yo merecer eso que me estaba sucediendo, eso que estaba pasando. Entonces, por eso es necesario como contarlas, ¿no? Para que sea de consolación para otros los que estén pasando por eso, o quizás se están preguntando dentro de sí esas cosas. Entonces, el apóstol Pablo nos dice a nosotros él nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Entonces nosotros no hemos de sorprendernos de esas circunstancias, de esas situaciones, de eso que nos está sucediendo, o de eso, porque es la prueba que el Señor nos permite a nosotros vivir para crecer en confianza con Él, ¿sí? Porque muchas veces ni nuestro esposo, o ni nuestros hijos, o llegan al Señor y entonces uno se culpa, ¿sí? No. Él dice que las pruebas produce paciencia. Nosotros tenemos que esperar en el Señor. O sea, nosotros debemos de cumplir la parte de nosotros, ¿no? O sea, digamos, de caminar como el Señor dice, porque Él dice que Él nos da a nosotros como pueblo de Dios y vivir como siervos de Dios, vivir como hijos del Altísimo, porque ahí están las bienaventuranzas y está todo en la Biblia, en Efesios o por donde sea la Biblia nos enseña a nosotros de cómo ser hijos de Dios, de cómo ser nosotros y de cómo ir caminando. Es creerle al Señor que Él tiene un tiempo para todo, ¿sí? Entonces leamos en la Biblia versión internacional, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, se mostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, mire lo precioso, lo voy a volver a leer. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas,
demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo viene. ¿De quién vamos a ser aprobados? De Dios, de Jesucristo, del Dios viviente, porque Cristo nos lleva a Dios. El Espíritu Santo nos hace a imagen de Cristo, y Cristo, con esa misma imagen, Él viene por nosotros. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él viene por Él mismo. Entonces nosotros tenemos que pasar por diversas circunstancias y para poder nosotros. O sea, todo esto de estas pruebas tiene un motivo, eso no es así. Entonces, todas estas pruebas tienen un motivo. ¿Qué nos entra en la palabra de Dios en Job? Capítulo 2, versículo 10. Dice, nos enseña que es necesario recibir lo bueno y lo malo. ¿Sí? En Job. Y en Job 23, 10 también nos dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. ¿Sí ve? O sea, Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Él conoce la carga que nosotros podemos sobrellevar y Él sabe hasta dónde ir. Es más, si Él ve que nosotros no vamos a pasar la prueba y que la estamos intentando pasar, que estamos sufriendo, Él se manifiesta de todas maneras en su fidelidad, en su benignidad, aún en su longanimidad. Él lo hace. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Es salir aprobados, no que nos vuelva a repetir, porque de igual manera sí se nos vuelve a repetir la prueba, pero volvemos a pasar por el mismo pedacito, ¿no? Igual, cuando digamos, a mí, pasé una prueba, ¿cierto? Y vuelvo a mirar atrás y me ha sido más fácil la prueba que ha sobrevenido más grande que la misma prueba más pequeña. Entonces, no es estar como tristes o como sorprendidos, porque dice que nosotros debemos dar en todo momento gracias, ¿sí? Gracias por todo, por la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo, dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Entonces nosotros debemos estar, es como agradecidos con este proceso que nos da. Pues se me va a acabar como mucho el tiempo, no sé si fue que hablé mucho o qué, pero digamos, aquí en lo de las pruebas, el Señor a nosotros, después de todas estas pruebas y todo eso, Él nos está afirmando para podernos entregar primero el ministerio, para poder, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, para poder consolar a otros, porque recuerde que nosotros somos un ministerio de la reconciliación, ¿sí? No un ministerio de que vamos a hablar amargura, ¿sí? Porque aún la amargura pues nos trae mucho dolor y dañamos a muchos. Entonces, Él nos dice que el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar, ¿sí? Porque Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, siempre nos va a perfeccionar. Dios siempre estará orando en nosotros y estará diciéndonos para qué es realmente las pruebas, todo lo que nos está pasando a nosotros, porque digamos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un breve o un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortaleza y establezca. O sea, vuelvo y lo leo porque lo leí un poquito mal, perdón. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo o un breve de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalezca y establezca. Él mismo nos afirma, nos fortalece, nos establezca y nos perfecciona. El Dios de toda consolación. Entonces, todo esto
todas estas pruebas y toda esta disciplina que el Señor tiene con nosotros, o sea, la corrección que el Señor tiene con nosotros, en Hebreos 12:11, ¿sabe qué nos dice? Que da fruto apacible de justicia, ¿sí? Entonces, al principio no es por sumo gozo, pero Él da un fruto apacible de justicia, ¿sí? Leámoslo a Hebreo, capítulo 12, versículo 11. Entonces nos dice así: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Entonces, todas estas cositas así, todas estas pruebas, estas situaciones que nos da, porque de igual manera el Señor está ahí para librarnos, para ayudarnos, para ayudarnos. Digamos, cuando el Señor Jesucristo venía sobre las aguas y ellos estaban asustados y todo eso, y Pedro le dice que al Señor Jesucristo que si Él era el Señor que le dijera que fuera. Pedro se arriesgó, se levantó, él caminó sobre las aguas y cuando se estaba hundiendo, que él empezó a mirar, pues bajó su mirada de Cristo Jesús, mejor dicho. Entonces él empezó a mirar y él se fue hundiendo. Entonces el Señor Jesucristo, Él no lo dejó ahí, no lo dejó hundir, sino que Él, antes de reprender, mire bien, antes de reprender la tormenta, Él sacó a Pedro. Antes de reprender la tormenta, Él le dio la mano, Él lo sacó, Él lo ayudó. Pero de igual manera, Pedro en otras circunstancias tuvo que pasar muchísimas pruebas más y confiar muchísimo en el Señor. Nosotros, las pruebas que en realidad nosotros estamos pasando es de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ser levantados de la forma que el Señor quiera, de la forma que el Señor, el trato que Él nos está dando es un trato del Señor, un trato directamente de Él, un trato que para fortalecernos, para establecernos, para afirmarnos, para que nosotros podamos hacer esa obra, porque digamos, hay unos que el Señor le da la salvación y ya, digamos, se los lleva. Hay otros que los llevan otro tiempo, les permite vivir algo. Hay otros que se los llevan muy pronto. Pero, digamos, el Señor obra en nosotros porque la obra que Él comenzó, Él la va a terminar, ¿sí? Entonces, Él termina la obra. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, bendito Dios, Señor, gracias por tu poderoso amor, Señor, gracias por ese amor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por esa restauración, Señor, por esos procesos, Señor, Padre Santo, Señor, que nos permites vivir, Señor, esas circunstancias, esas pruebas, Señor, Padre Santo, Señor. Padre bendito, Señor, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, y haznos entendido, Señor, Padre poderoso, de cada situación, de lo que nosotros estamos viviendo, Señor, poderoso Rey, Señor. Tú eres el Padre de toda consolación, Señor, Padre Santo, Señor. Oh poderoso Rey, Señor, ayúdanos a afirmarnos en nuestra fe, Señor, ayúdanos, Señor, bendito Dios, Señor, a hacer conforme tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos, Señor, y te damos gracias, Señor, por las pruebas, por las circunstancias que estamos viviendo. Te pedimos de fortaleza, Señor, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, bendito Dios, Señor, que ministres a cada persona, bendito Dios, Señor, en lo que se esté viviendo, Señor, para que tú lo afirmes en su mente, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, esa fortaleza, ese de nuevo, Señor, Padre Santo, esa visión,
visión tuya, Señor, ese entendimiento tuyo, Señor, del proceso que cada uno está pasando, bendito Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No hay proceso más grande que tú, ni hay prueba más grande que la que tú no puedas solucionar, Señor, ni situación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, levanta a tu pueblo, Señor, en el entendimiento, Señor, de cada proceso que se esté viviendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre Santo, Señor, poderoso Rey, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, Señor, tú nos fortaleces durante las pruebas, Señor, Padre Santo, nos robusteces, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, poderoso Rey, Señor. Ayuda, Señor, a tener esa visión, Señor, Padre Santo, Señor, de que tú estás ahí, Señor, Padre poderoso, Señor, para consolar, Señor, para sostener, Señor, para afirmar, bendito Dios, Señor, Padre Santo, Señor, auxilia, Señor, bendito Dios, Señor, a tu pueblo, Señor, y llénalo, Señor, de ese amor tuyo, Señor, de esa fe inquebrantable, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oh poderoso Rey, Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.